Me llamo Tiberio. Nací en Colombia, un país donde desde hace siglos unos pocos usan la muerte para quedarse con la riqueza de millones de personas. Estos traidores necesitan engañar a millones de colombianos y quedarse con su consentimiento, mantenerlos en la ignorancia y dividirlos con mensajes de miedo para que no tengan un sueño común, para que odien en lugar de reflexionar y los pobres se maten entre sí, mientras ellos se enriquecen con la guerra. La política de desmovilización fue una farsa en donde se engañó al país, a la comunidad internacional y a las más de 20.000 víctimas de los grupos paramilitares. Solo son guerrilleros y poderes envueltos que son el ejército. Alarmante corrupción en el país. Cada hora se roban 1.000 billones de pesos. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, participó como empresario en la presentación a los municipios de los bonos de agua que él estructuró como ministro del gobierno Uribe. Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, 274 líderes sociales han sido asesinados. Cualquier cosa avisa, y entre los dos, tranquilo, discreción total. Sí. En los últimos días de su vida, Jorge Enrique Pizarro se... No queremos los corruptos administrando justicia en el país, y Néstor Humberto Martínez representa la suma de la corrupción en Colombia. La impunidad total, cubriendo a quienes son sus mentores, por decirlo así. El presidente del Grupo Aval, el hombre más rico de Colombia, y además los expresidentes Pastrana y Uribe y el actual presidente Duque. Trujillo lo ubicamos en el Valle del Cauca. Queda bordeando la cordillera occidental. Por esta ubicación geográfica se convierte en un lugar estratégico para la guerra. Esta región de Trujillo en esa época empezó a ser copada por narcotraficantes. Aquí había dos grandes narcotraficantes que acordonaban a Trujillo como una tenaza. Y ellos empezaron a quitarle las tierras a los campesinos para sembrar coca y también para hacer laboratorios, ¿no? Y al campesino que no les vendía la tierra lo mataban o lo hacían desplazarse. En los años 1987 y 1994 se presentaron una serie de muertes violentas relacionadas con desapariciones forzadas, torturas, homicidios selectivos y detenciones arbitrarias que dejaron por lo menos 250 personas muertas. Estos hechos fueron llevados a cabo por una alianza regional entre las estructuras criminales de Henry Loaiza el Alacrán junto a miembros de la policía y el ejército. En las montañas había algunos grupos guerrilleros, pero realmente no eran muy activos. La gente cuenta que inclusive el ejército, cuando pasaba por ahí, se saludaba con ellos, ¿no? El ejército, que también ya tenían organizados varios grupos paramilitares aquí en Trujillo, incluso eran muchachos del colegio de Trujillo, que los habían sacado del colegio, les habían dado armas, y les habían dado entrenamiento, y esos grupos paramilitares estaban muy impulsados y patrocinados por los dos grandes narcos que había en los alrededores de Trujillo y por el batallón Palacé que daban las armas, ¿no? Diego Javier Cadena, el abogado que ha recorrido cárceles en busca de testimonios de paramilitares que favorecieran a Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago, era hasta hace poco una persona desconocida en el ámbito público, pero célebre en el mundo de la mafia. Cadena hizo su carrera en los centros penitenciarios, defendiendo a los capos más importantes del norte del valle, como Don Diego, Víctor Patiño Fomeque y Diego Rastrojo, entre otros clientes. Alias Don Diego tendrá que responder por el asesinato de por lo menos 245 a manos de una estructura criminal puesta por miembros del ejército, la policía, políticos de la región y fuerzas paramilitares. Y por esa época, con la aplicación de seguridad nacional, con políticas represivas, estaba también el actor principal,
el mayor Alirio Urueña del ejército, quien comandó toda la acción de esta cruel masacre. Por la masacre de Trujillo están detenidos quienes para la época eran el jefe de operaciones del batallón Palacé, mayor Alirio Antonio Urueña, y el comandante de policía de Trujillo, teniente Fernando Berrío. Fueron acusados por tortura, homicidio, desaparición y secuestro. Esto sucedió, primero pelea territorial por los grandes sembrados de narcotráfico. La presencia de Murphy Cartón Colombia, que también desplazaba a campesinos por la industria de la madera, eucalipto y pino. Y ante eso, el liderazgo del padre Tiberio Fernández, oriundo ahí de la región, gran líder de la teología de la liberación, quien buscó organizar el pueblo sumido en la pobreza, con esa brecha muy fuerte entre los grandes terratenientes del narcotráfico y un pueblo en la miseria. Y empezó a crear cooperativas agrícolas o cooperativas en general. Hizo cooperativas de moreros, hizo cooperativas de panaderos, de carpinteros y sobre todo también crear organización popular. Y ahí fue donde él empezó a ser señalado, porque él empezó a enfrentar toda esa situación, tanto la situación de injusticia del campesino, de la falta de recursos, de la amenaza de los narcotraficantes, todo eso, y empezó a tener enemigos por ahí. En el año 89 hubo una famosa marcha campesina de miles de personas que querían reivindicar muchas cosas, carreteras, servicios de todo tipo. Exigiendo lo más normal: vivienda, escuela y salud para la zona rural. Y todo este proceso de una economía alternativa con estas empresas comunitarias fue reprimido. Y el ejército se opuso a esa marcha, y cuando estaban llegando a Trujillo, por ejemplo, le disparó a las llantas de los carros donde ellos traían la comida, amenazaron a mucha gente, dispararon así a diestra y siniestra. El padre Tiberio ahí abrió la iglesia y le pidió a todas las mujeres y los niños que se metieran a la iglesia, y él les llevó la comida ahí. Sabemos por documentos que conocimos después que los militares desde esa noche lo condenaron a muerte. Mandaron mensajes a los organismos de seguridad del Estado diciendo que él era un líder guerrillero por haber apoyado la marcha y por haber protegido a las mujeres y a los niños. Localizaron los líderes de estas pequeñas empresas y aplicaron 4 planes perversos. El plan democracia, entre comillas, fue instalar una base militar a la entrada del pequeño pueblo, militarizar sobre todo la parte rural, meter miedo al pueblo, acallarlo
y hacer allanamientos. El primer grupo fueron 10, 9 eran de las cooperativas y la líder indígena, hermosa mujer, Esther Cayapú, señalada de que curaba a los del ELN. Fueron los 10 primeros que se llevaron. Mataron a Jair primero. A los 7 meses me mataron el otro, que es el que está en las pues que me van a indemnizar. A los 2 años me mataron otros 2. A los otros 2 años me mataron otros 2. No los mataban ahí. Iban a las 2 fincas de los 2 grandes narcotraficantes, Villa Paola del Alacrán y la finca Las Violetas de Diego Montoya, donde los descuartizaban, los desmembraban. El testigo principal, Daniel Arcila, contó cómo el mayor torturador era el mayor Alirio Urueña, con mangueras a ahogarlos para hacerlos hablar. No se puede ser consecuente con la paz y reclamarla mientras se mantienen los operativos militares a lo largo y ancho de la patria. De que no se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. De que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. Estos cuerpos eran tirados al río Cauca. Cuando detenían a las chivas o a los Willis que iban a las veredas, buscando a los integrantes de las cooperativas. Si no había ninguno de los integrantes, asesinaban a cualquier campesino para meter miedo, porque financiado por narcotráfico estaban las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia. Esos fueron asesinatos de lo que hoy llamamos los falsos positivos. Sí, el ejército en cabeza de su comandante general Nicasio Martínez dio instrucciones a sus hombres después de iniciado el gobierno Duque de mejorar sus resultados en combate, incluyendo capturas, entregas voluntarias y muertos. Esa sería la reedición de los falsos positivos del gobierno Uribe. Según los militares, en la reunión les dijeron que tenían que hacer lo que sea, incluyendo usar grupos paramilitares. A los soldados que aumenten sus muertes en combate se les ofrecen incentivos como vacaciones extra. Tal como antes, los oficiales recibieron el mensaje de que podían aliarse con grupos delictivos de ultraderecha. Hoy, 4 años después, el nombre de Cadena vuelve a salir a la luz pública, nuevamente al lado de Uribe. Audios y videos recopilados por la Corte comprobarían que Cadena, a nombre del expresidente, visitó varias veces al desmovilizado Juan Guillermo Monsalve para convencerlo de que se retractara de acusarlo de tener nexos con paramilitares. Mataron a un miembro de la comunidad, me mataron miembros de las Fuerzas Armadas y por lo tanto el comandante venía por la cara. Y aquí estamos. Lo lamento en el alma. Y en nombre de los 4.000, no de los 22.000, no los hay, pero los 4.000 hombres que tengo el honor de comandar, les pido perdón. Los militares y paramilitares sacaron a muchos campesinos de su casa mientras estaban durmiendo, los llevaron a una hacienda de uno de los narcotraficantes y allí los descuartizaron con motosierra. Entonces ese fue el momento más duro de la masacre. El padre Tiberio denunció eso desde el púlpito, pues él ya más o menos sospechaba quiénes eran los victimarios.
y entonces ya buscaron cómo desaparecerlo a él también, con varias personas que él traía en el carro. Una era sobrina de él, que vivía en la parroquia, otro era un arquitecto que también estaba ayudando ahí en la parroquia, y los 4 desaparecieron. Empezó la búsqueda y a los pocos días encontraron el cadáver del padre Tiberio en el río Cauca, mutilado. De estas 342 víctimas, no hubo ningún asesinato de la guerrilla. Todos fueron crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado, comandado por el mismo ejército. Ese fue el momento más terrible de la masacre de Trujillo, que la masacre de Trujillo duró varios años. Las matanzas habían comenzado más o menos desde el año 86, en el año 90 fue el clima más aterrador y siguió hasta el año 94 más o menos, ya cuando nosotros llevamos el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuando ya la comisión presionó al gobierno para que creara una comisión de investigación no judicial, ahí como que se aplacó un poco la violencia, ¿no? Pero esa fue, hacía a grandes rasgos la historia del padre Tiberio, ¿no? El acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado en la masacre de Trujillo también estuvo acompañado de una jornada de conmemoración en memoria de todas las víctimas, especialmente del padre Tiberio Fernández, párroco de Trujillo que pagó con su vida a defender las causas sociales y campesinas. Su cuerpo fue encontrado decapitado y mutilado en las aguas del río Cauca días después de su desaparición el 17 de abril de 1990. Presidente de Colombia, la responsabilidad en la ocurrencia de los hechos violentos de Trujillo. Como Estado, recordamos estos hechos, no los olvidamos, los rechazamos enfáticamente y nos avergonzamos de que hayan ocurrido contra una población inocente, por lo cual les pedimos perdón a ustedes, a sus padres, a sus madres, a sus hijos e hijas. Muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil bien berraca nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le debo a él. Si nos dedicamos a darle a los políticos, a quemarles las casas y hacer una guerra civil bien berraca, entonces nos tienen que llamar al diálogo de la paz y arreglamos con todo el mundo y se nos arreglan los problemas. Nosotros llegamos con un solo propósito, colaborarle a la JAUCE desde el DAS. Además de los empresarios y los terratenientes, que en muchos casos eran los mismos, los políticos, especialmente los aliados del expresidente Uribe, también aprovecharon esa máquina de muerte para llegar al Congreso. Más de 98 parlamentarios fueron investigados por la Fiscalía por sus vínculos con los paras. Hasta el momento, 35 de los políticos han sido condenados. 2 parlamentarios, Gidis Medina y Teodolindo Avendaño, fueron comprados por el gobierno Uribe para garantizar su reelección. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para acallar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. Luis Carlos Galán fue engañado a la Plaza de Soacha y es un crimen de Estado porque le mintieron y le mintieron a la campaña diciendo que su seguridad estaba garantizada. Todo fue una conspiración muy diseñada en la que habrían participado grupos narcotraficantes, paramilitares, mercenarios, miembros del DAS, políticos liberales y hasta miembros del ejército. La concentración del poder en la presidencia de la República es antidemocrática. Ese es otro paso clave en el proceso de desarrollo de la democracia en el país. Reducirle las atribuciones al jefe del Estado, redistribuir poder.
30 años después de masacres como la de Trujillo, Colombia ha dicho no a la guerra y ha firmado el acuerdo más caro que ha tenido el país. Uno que ha costado 260.000 homicidios, 7 millones de desplazados y 8 millones de víctimas. La Justicia Especial para la Paz es claramente insuficiente, pero es lo mejor que tenemos. Su principal defecto es que no debería ser solo para juzgar los crímenes de militares y exguerrilleros, sino también para quienes se beneficiaron de la guerra, políticos, terratenientes y empresarios. Esa élite quiere borrar la memoria histórica y utiliza todos los medios a su alcance para conservar su botín de guerra. Por eso, intenta convencer al pueblo que rechace los acuerdos, que no se dé cuenta que 129 de sus 143 medidas son para acabar con causas estructurales del conflicto, como la miseria y la falta de oportunidades. Es el viejo juego de engaños de siempre, y gracias al cual los ricos hacen creer a los humildes que pueden elegir sus gobernantes, cuando en realidad son sus empresas y el narcotráfico quienes financian muchas campañas políticas. Ha quedado comprobado que el doctor Ernesto Samper Pizano le debe su presidencia a los dineros del narcotráfico. La juventud colombiana crece sin democracia, rodeada por mafias que se dedican a vaciar las arcas del Estado y que los deja sin oportunidades. Al método lo llaman mermelada, y no es otra cosa que cohecho y soborno. La corrupción es parte de la cultura. Por eso muchos solo esperan su oportunidad para unirse al expolio. Independientemente del partido en el poder, en casi todo el mundo se gobierna para las oligarquías nacionales y estas para las extranjeras. El todo vale del neoliberalismo que practican incluye matar a los pueblos de hambre, el matoneo militar y financiero, algo que no es difícil cuando se tiene a los gobiernos y sus ejércitos al servicio. Quienes se oponen a esta injusticia y a la pérdida de soberanía de los pueblos son criminalizados, calificados de comunistas, de enemigos del desarrollo e incluso de terroristas. Y siempre hay un descerebrado dispuesto a apretar el gatillo. Llegan al poder quienes menos escrúpulos tienen para robar y matar, para dejar robar y para dejar matar. La democracia representativa es un engaño. Los colombianos han dejado demasiado poder en pocas manos, y en ellas han terminado no solo su territorio, sino sus vidas y las de sus hijos. Después de este cruel asesinato, el pueblo sintió más miedo. Se sintió huérfano y la gente no hablaba. Más represión todavía. Y en el año 91, algo insólito. Llaman a juicio a estos responsables y los dejan libres, porque la gente de miedo no había declarado, nadie hablaba. Por eso, desde la Comisión de Justicia y Paz Intercongregacional, a la cabeza el padre Javier Giraldo, gran defensor de derechos humanos. El caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue la primera comisión de verdad en Colombia. El CTI de la Fiscalía dictó orden de captura contra miembros del Ejército y la Policía que presuntamente participaron en el asesinato, desaparición y robo de tierras de más de 300 campesinos. También otras 60 personas, entre funcionarios públicos, exmilitares y expolicías, serán vinculadas a la investigación por supuestos nexos con paramilitares y colaboración con los narcotraficantes Henry Loaiza, alias El Alacrán, y Diego Montoya, alias Don Diego. Las familias de las víctimas aseguran que después de 20 años de la masacre, las amenazas siguen. Se logró la revocatoria de esos fallos absolutorios solo en el 2009. ¿Ya cuántos años habían ocurrido para que Cajar
el colectivo de abogados, a la cabeza el doctor Eduardo Carreño, abriera los primeros procesos para hacer justicia, con el buen resultado de condena al Estado colombiano por crímenes de lesa humanidad, por acción y por omisión. Porque aquí ocurrieron 50 masacres en todo el cañón. Aquí donde podemos estar viendo puede haber muchos otros cuerpos en la ribera del río. Si con ese convenio, como ellos dicen y como nos contestó la Fiscalía, ahí ya no hay más cuerpos, entonces que nos garanticen eso, que nos den un certificado de que no hay más muertos para nosotros empezar a mostrar en dónde sí están. Que el hombre es como las plantas, que la planta da fruta y flores no por la planta misma, sino por el surco y la tierra donde ha aprendido, y que el hombre y un pueblo no pueden ser grandes y fuertes, sino en razón de las tumbas donde tiene el alimento para su futuro. No estar en pie con todo el pueblo para que esos humildes no sean perseguidos. Es que la minería hoy la necesitamos para el desarrollo del país y nos preguntamos, pero ¿cuál desarrollo? Si no tenemos agua potable, no tenemos acceso a salud, no tenemos acceso a educación de calidad, entonces ¿de cuál desarrollo nos están hablando? Vivimos con las condiciones básicas más miserables, ¿sí? Con las necesidades básicas más insatisfechas. Vivimos en condiciones de empobrecimiento. Más de 6 millones de colombianos desplazados, algo así casi como si todos los habitantes de Bogotá estuvieran desplazados, Tatiana. Bogotá tiene una población de 8 millones, son 6 millones. Entonces acá la Corte Constitucional ha dicho que no es solamente la problemática del desplazamiento que continúa dándose, sino la inconstitucional, la violación de todos los derechos de estas comunidades que han sido desplazadas, que quedan desarraigadas y en la miseria. Hoy en día, después de trasegar de tantos años nuestros padres y nuestros abuelos buscando un territorio donde establecerse, pagar arriendo en varios barrios de la ciudad, en varias piezas, en varios inclinatos, logramos asentarnos en un lugar que es nuestro lugar. Y el Estado ahora nos dice que nos quiere sacar. Ahora mismo lo que está en juego es eso. O queremos una paz y nos pensamos un gobierno que avance en ese proceso de paz, para hacer una paz con justicia social y permanente, o elegimos un gobierno que lo que quiere es la confrontación armada, que lo que quiere es avanzar con un modelo económico extractivista y no pensarse otra visión de desarrollo. Los campesinos y campesinas que vengan, hoy hablando del posacuerdo, es construir nuevos escenarios de habitación diferentes, nuevos escenarios de habitabilidad, digamos, más sostenibles. Por eso decimos, no nos vamos del territorio. El Ecuador es una posibilidad de quedarnos en el territorio porque no nos pueden seguir marginando, no nos pueden seguir desarraigando en los territorios. La ciudad es de todos y para todos y hay que construirla también. Sí, en nombre del desarrollo nos han empobrecido, en nombre del desarrollo nos han violentado, en nombre del desarrollo esclavizaron a mis ancestros y ancestras. En estos tiempos en los que vivimos, en estos tiempos de una segregación permanente, de una violación de derechos sistemática, nos toca juntarnos. Por eso yo creo que hay que gritar ¡dignidad! ¡Dignidad!
no es solo Colombia, es Guatemala, es Chile, es Argentina, es Salvador, es Nicaragua, que ha debido vivir esta violación por esos planes de represión aplicados en América Latina bajo la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos y que se fueron concretando en operaciones y en planes como el Plan Democracia, el Plan Colombia, que bajo la fachada de fumigar y acabar con cultivos ilícitos era un plan represivo contra guerrilla. Y las operaciones como la Operación Orión, que dio como resultado lo de la escombrera en una de las comunas de Medellín. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos utilizó su abundante material usado para comprar a los gobiernos y dictaduras latinoamericanas y suscribió numerosos pactos de ayuda militar para garantizar su influencia en la región. Creó en Panamá en 1946 la Escuela de las Américas, en la que se adoctrinaban a los oficiales latinoamericanos y se les preparaba militarmente para reprimir a sus propios países y a las fuerzas contrarias a los intereses de Estados Unidos. Entre las asignaturas de esta escuela de criminales están narcotráfico, tortura, terrorismo y asesinato. Esta academia constituyó la base más grande para desestabilizar gobiernos no alineados de América Latina y aplastar movimientos sociales. Cambió su sede en 1984 a Georgia. En el 2001 pasó a llamarse el Instituto para la Cooperación en Seguridad del Hemisferio Occidental, nombre bajo el cual continúa su pedagogía criminal hasta el día de hoy. De ella han salido más de 60.000 militares de 23 países de Latinoamérica. Muchos son tristemente célebres por sus crímenes contra la humanidad, como Vladimiro Montesinos, Manuel Noriega, Omar Torrijos, Hugo Banzer, Heriberto Lascano o Leopoldo Galtier, quienes han liderado grupos paramilitares, redes de narcotráfico y escuadrones de la muerte responsables de golpes de Estado, torturas y cientos de miles de asesinatos. Estados Unidos ha intervenido militarmente 56 veces en Latinoamérica. El gasto en armas y defensa fomentado desde Washington se lleva gran parte de los recursos de Colombia y perpetúan la violencia, porque el enorme aparato militar y las empresas inversionistas que viven de él necesitan que la guerra continúe. Luego, hoy más que nunca, si la memoria es prohibida, para nosotros es un desafío, un deber histórico de no solo conocer desde los colegios de bachillerato esa historia de solo los próceres de la independencia, sino esa historia de hoy. Somos semilla, somos memoria y exigimos justicia. A las víctimas no las enterramos, las sembramos para que renazcan en el pueblo. Y así es. Sí, ese proceso de Tiberio que quisieron hacer desaparecer, hoy sigue vivo, más vivo que nunca.
Mi primera tumba fue de agua, la segunda de tierra. Pero yo me he ido a trabajar con Dios. Y mi espíritu habita esa enorme fosa común que es el río Cauca, al lado de cientos de víctimas y desaparecidos que piden justicia. Años después, veo que algunas cosas siguen igual. Mientras los humildes solo tienen tiempo para sobrevivir, los poderosos se dedican a reforzar sus imperios. Mientras a los humildes se les excluye de la educación, los poderosos escriben libros con su versión de la historia, la que oculta sus crímenes, claro. Mientras los hijos de los humildes se matan entre ellos por orden de sus superiores, los hijos de los poderosos son educados para fabricar crisis y alimentar guerras, para conservar el poder que les permite seguir concentrando en sus manos toda la riqueza, para que lo que es de todos pase a ser su propiedad privada, poco a poco, en secreto, gradualmente, para que no haya una revolución. La ignorancia y el desespero hacen creer a muchos que el camino a la paz es más violencia, y por eso buscan un pacificador, una especie de padre autoritario, un mesías matón. Olvidan que la historia está llena de tiranos que han aprovechado el miedo y el odio para legitimar sus abusos de poder, para rodearse de mercenarios dispuestos al genocidio y de oportunistas que sueñan con el saqueo. Pero otras cosas han cambiado, porque a pesar de la desinformación, del ruido y de la fuerza, los colombianos, hartos de tanta muerte, han entendido que no pueden dejarse dividir, que deben bajar todas las banderas para poder izar juntos la de la paz, y que esta solo se consigue con verdad y reparación. «300 años como colonia y 200 como país han dibujado a lo largo del territorio colombiano la anatomía de nuestra violencia, la geografía del despojo. La madre de nuestro conflicto es la injusticia y el padre la impunidad. Por eso los despojadores se oponen a los acuerdos de paz, para no ser juzgados, para conservar lo que han robado, para no tener que devolver los 6 millones de hectáreas que sus paramilitares le han quitado a los campesinos, para no desmontar los cánceres de la coca y la minería ilegal con las que financian las bandas criminales a su servicio. Bandas dedicadas a matar campesinos que reclaman sus tierras, a excombatientes que creen en la paz y a activistas sociales que nos defienden a todos. Quienes en nombre de la seguridad apoyan el militarismo, desconocen que la paz no es un equilibrio de terrores, ni el silencio tras una masacre. La paz es un continuo personal y colectivo de justicia y libertad. 500 años de dominación, guerras y atrocidades nos han enseñado que las armas que necesitan nuestros hijos son los libros, que la única guerra en la que todos debemos estar es contra la pobreza, y que los poderosos tienen el monopolio de la fuerza, sí, pero podemos derrotarlos si nuestra estrategia es la desobediencia civil, pacífica pero rotunda, tan masiva que sea incontestable, que nos permita cambiar las leyes escritas para enriquecer a pocos por otras que garanticen justicia para todos, para que por fin 50 millones tengamos un proyecto común, que ningún hombre o mujer, nacional o extranjero, pueda escribir nuestro destino o intentar arrasar este río de vida llamado Colombia. Más vivo que nunca.